Bien, muchas gracias. Pues sí, yo creo que de todas maneras va a haber alguna oportunidad de volver. Eduardo levantó la mano, pero si les parece, le damos la palabra a Catherine y agotamos después o le dedicamos la atención a las preguntas después para Catherine y cerramos abriendo nuevamente para ambos expositores, porque sí hay todavía algunos intereses por ahí para expresar. Entonces, Catherine, por favor. Dicen si están viendo la pantalla. Ya, Sí, ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por la lectura del texto. No voy a exponer el texto, pero quiero complementar con un poco más de material gráfico, con algunos temas sobre las fuentes y sobre la aproximación. El texto, si bien trato de identificar pues esta relación con las personas, no sé si al final lo llamaremos redes o no, el interés también se centra en entender cómo el lugar en donde está nuestro personaje, en tres diferentes escalas, en lo urbano, en el mismo Paseo de San Pedro y desde su casa, van forjando su devenir y también su obra. Ahorita lo de la obra todavía es un tanto una hipótesis, pero pues ya que estamos aquí en Morelia en el Festival de Cine, aprovecho para comentarles que justo hace un par de días escuché una entrevista con la persona encargada de hacer los escenarios, la escenografía para la nueva película de Martin Scorsese. Entonces, que le decían que por qué era tan exagerado, si él sabía que el personaje tenía tal marca de cafetera, que por qué tenía que ser idéntica la cafetera, y él decía, pues es como si tú dices, pues tal persona tenía un coche, es muy diferente si tenía un Corvette o que si tenía un Nissan. O sea, como todos los objetos que están en una casa van reflejando la personalidad de los personajes de la película en ese caso. Y es un poco esta idea, esta aproximación desde el lugar en donde están, ¿no? El personaje, como ya pues leyeron, José Jara Peregrina, como fuentes tenemos algunos documentos de la Academia San Carlos, muy pocos, pero refieren sobre todo los premios que ganó, como pues eh, como les presento en el artículo, es un pintor que tuvo una vida relativamente larga, pero prácticamente se conoce por estas dos obras que ganaron premios en 1891. Uno fue a la Exposición de París y a la Exposición Universal, la Exposición Colombiana de Chicago en 1893. Y por lo mismo fueron adquiridos primero por la Academia y quedaron en el Museo Nacional de Arte en el MUNAL. Y eso es lo que se conoce como la obra de él, y si acaso se menciona también el caso de Carnaval de Morelia. De este cuadro he encontrado tres versiones diferentes. Y se pintó en 1899, ya cuando tenía unos 8 años en Morelia. Entonces vemos también pues, un cambio, aunque se le caracteriza como costumbrista, no son muchas las obras de él que hemos encontrado con estas escenas. Nota familiar, en esta pintura, en la ventana está su esposa, Tomasa, su hijo Filiberto, y en el primer plano está una hija adoptiva, Emilia, y su otro hijo, Salvador. Bueno, buscamos entonces entender la obra y vida del pintor desde la perspectiva de su lugar de residencia en estas tres escalas que ya comenté, y identificar desde esos espacios sus redes y participación en actividades locales, y pues la idea al final es ver cómo esto incide en su pintura. Desde luego, pues también hay este otro argumento de también su invisibilidad. Datos biográficos, pues ya expresé en el texto las confusiones de su año de nacimiento, inclusive de su nombre, que si era José o que si era José María.
Todavía me falta, tengo la esperanza de encontrar su acta de defunción y aclarar algo ahí, pero ahorita tengo pues acta de matrimonio. Bueno, se ve que durante su paso por la Academia de San Carlos fue un estudiante ejemplar. Tenía él intención de ir a Europa, de hacer un viaje a Europa, que parece que no se logró. No sabemos si eso pudiera también tener que ver con esta primera etapa de su pintura, que si bien tiene temas relacionados con México, sigue con una composición también muy tradicional de la academia. Bueno, en Morelia las primeras noticias es en el Colegio de San Nicolás, donde es el profesor de dibujo. He encontrado las nóminas, no he terminado de revisar porque son muchísimas, para ir ubicando quién más estaba en las nóminas, ¿no? Y el Colegio de San Nicolás, pues era una institución pues muy prestigiada, y desde luego pues había personajes ahí de mucha importancia, no solo en lo local, sino también en lo nacional, ¿no? Entonces, bueno, ahí fui como que buscando con quién trabajaba. Ahí están también sus informes de cátedra que presentaba cada año, que hablaba también un poco sobre los estudiantes, y pues estos que nos van también indicando quiénes eran los profesores de los diferentes cursos que al fin eran sus compañeros. En la ciudad, no voy en orden cronológico, pero en la ciudad lo vemos como encargado de las fiestas patrias, que no sé exactamente en qué consistía, pero bueno, él estaba encargado de la organización de las fiestas patrias. Fue regidor por lo menos en 2 ocasiones. Tampoco he terminado la revisión de los libros de secretaría del ayuntamiento. Ya llevo bastante avance en trabajo de archivo, pero todavía falta. Fue nombrado desde el gobierno federal como inspector honorario de monumentos artísticos y bellezas naturales. Y fue el rector de la Universidad Michoacana en 2 ocasiones, los 2 por periodos cortos, pero en el primer periodo sí fue muy importante su actuación al ser el primero en constituir el Consejo Universitario y también lograr la aprobación del primer presupuesto. Quise poner, al final me enfoco bastante al tema de los jardines, que de por sí es un tema que a mí me ha estado interesando en los últimos años. Entonces, puse estas imágenes de las fiestas patrias por la manera en que se está exaltando, ¿no?, la naturaleza, ¿no? Todo cubierto de plantas, de flores, y que es mucho el sentido de también el lugar donde él va a desarrollar su vida en Morelia, que es aquí en este planito, que es el 36, aparece como el Bosque Cuauhtémoc. Quise poner este plano para quienes no conocen Morelia. Al oriente estaba el Paseo de San Pedro, que cambió de nombre en 1914, y su casa estaba a la izquierda. Se ve una tira de 4 lotes, era el tercer lote, de arriba para abajo. Y el documento inédito que cito, que es un documento que me proporcionó su nieto, que es un documento que se hizo a su muerte, que no he encontrado si se publicó en algún lado. Menciona que también incidió, además de diseñar jardines o de participar en la creación de jardines, la Casa de Cristal, que está en el otro círculo donde está el Parque Juárez, que además motivó la plantación de árboles en el camino entre estos 2 espacios. Pero bueno, ahí sí, exactamente cuál es el camino, no sabría decirles. Posiblemente la actual avenida Ventura Puente, que baja a la derecha, que ustedes pueden ver las hileras de árboles. Entonces, con respecto a la Casa de Cristal, se ha trabajado, está publicado un artículo que no identifica el autor. El texto que les comento sí lo menciona él como autor de este proyecto. Por lo menos podríamos suponer que de la jardinería, o que tuvo alguna participación, ¿no? Estas son algunas imágenes. Cuando trabajamos este tema de los jardines, es un poco difícil porque cambian constantemente, ¿no? Pero bueno, por la temporalidad
porque, bueno, yo primero puse en duda el texto, ¿no? Todos yo creo que siempre ponemos en duda las fuentes. Pero conforme avancé y pude corroborar muchas cosas que decía ese texto de homenaje, de elogio a él, pues ya le estoy dando cada vez más credibilidad. Quería marcar aquí para explicar un poquito, bueno, ahí se ve la casa de cristal, remarcar el carácter de los jardines de la época, que son muy diferentes, aunque estos espacios se conservan. Nuestra idea de un parque público, de un jardín, es muy diferente. Y vemos cómo se revuelven especies que nada tienen que ver, ¿no? O sea, vemos igual en algunas de las fotografías yucas, agaves, vástagos y pues plantas de diferentes regiones y también un gusto muy particular por los rosales, los rosas té, los rosas de Castilla. Entonces, aquí vemos al fondo eso, y yo quería resaltar este pedacito que lo menciono en el texto que está aquí a la izquierda de la escalera, que tiene que ver con este contraste de lo rústico con lo construido, que aparece, bueno, puse ahora también el Real Alcázar de Sevilla, que a lo mejor algunos conocen, pero pues es un recurso muy común en arquitectura y que ya lo había empezado a notar en el bosque. Esto sería de los jardines en que Jara hubiera intervenido, ¿no? Al sur del bosque hay dos lotes, que uno de ellos se refiere como el lote del laguito, los dos eran propiedad del ayuntamiento. Ay, creo que me faltó explicar un poquito más sobre la conformación del bosque y la propiedad, etcétera, pero ahorita si hay dudas para los que no son de Morelia, con todo gusto. Ya desde hace tiempo yo había visto esta foto a la izquierda y me había llamado mucho la atención, cómo hay este trabajo fino de un barandal y luego estas rocas muy rústicas, pero no sabía que adentro tenía un minero, hasta que encontré ahora recién esta otra fotografía. En el fondo ustedes pueden ver un pabellón senador que probablemente hizo, bueno, aquí está Jara, perdón, que probablemente hizo Jara. Pero bueno, quería resaltar este discurso en relación con la naturaleza que aparece en el bosque y que es donde él establece su residencia. Aquí está el plano del bosque en 1899, que pueden ver algunas casitas sembradas en los terrenos. La idea del bosque, que no se me había pasado, más bien no había llegado a esa diapositiva, la idea del bosque era que estas casitas estuvieran rodeadas de flores. Inclusive los reglamentos estipulaban qué se podía plantar, qué no se podía plantar, y con la idea de tener pues las casitas, los chalets, como en palabras de Mariano de Jesús Torres, risueños, dentro de este idilio de jardín. Este es un vitral que está en una de las casas en el bosque, precioso, que creo que también comunica muy bien el sentido o la idea que se tenía de la naturaleza en la época. Y también quise incluir esta imagen, que este es un jardín de la Quinto Hurtado de Uruapan. Y vemos cómo la naturaleza, además de ser diversa, heterogénea, se complementa con estos objetos como las casitas en miniatura. ¿Qué es lo que sucede aquí en estas partes del bosque que son atribuidos por lo menos a Jara? Puse algunas fotos generales para que también se viera cómo se delimitaban los predios con plantas, con estructuras más efímeras de madera. Estos otros elementos. Esta estaba justo enfrente de la casa de Jara. Entonces, eso es lo que vería, ¿no? Al fondo está la Quinta Flora, es el jardín de Flora, que pues fue demolida igual que la casa del pintor. Y esta sería la intervención que hiciera, que vemos la presencia de miniaturas, la colocación del reloj, el lago artificial, aquí una estatua de una aguadora. Y noten también a la izquierda los barandales de madera que están hechos, las delimitaciones de una manera
pues extremadamente rústica, ¿no? Como para enfatizar su rusticidad y nuevamente vástagos junto a fresnos, etcétera, esta revoltura. Puse varias fotos de los pabellones. Ahorita les voy a comentar, bueno, el pabellón este que parece pagoda china y otro pabellón también senador, y ahí están muy retratados. Entonces sí hay mucho material gráfico. He querido dibujarlo en planta, pero no lo he logrado ubicarlos perfectamente, pero tenemos de diferentes épocas y este puente también que hay muchísimas fotos locales. ¿Por qué creemos que, bueno, por qué le damos credibilidad al documento que les menciono? Porque en 1983-84 se hizo una exposición de la obra de Jara, que comenté en el texto, que es una obra dispersa, es una obra en colecciones privadas a la que no tenemos acceso. Afortunadamente, familiares sacaron fotos de algunas de las obras expuestas y yo recuerdo, lo peor es que, bueno, en esa época no traíamos cámaras ni teléfonos ni nada de eso. Y el catálogo da fe que había dos acuarelas de diseño de senadores para el bosque y una acuarela que yo recuerdo que me impresionó, que era un kiosco también para el bosque. Entonces, aunque pues no es exactamente el senador que se hizo, vemos pues la idea general sí corresponde con este senador que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? De tener como un elemento medio flotante en el paisaje. Y pues ya, no, estoy muy preocupada por el tiempo. Bueno, tenemos un primer proyecto, no está firmado, pero atrás sí, atrás de la hoja en el archivo sí aparece Jara, dice nada más Jara, que entendemos que es un proyecto que él elaboró para construir su casa, que los documentos dicen que le dieron el lote 4, pero de esta casa siempre estuvo en el lote 3 y el lote 3 siempre fue el lote que ocupó Jara, aunque cuando le dan el lote dice 4. Es una casa que también alude a la vida campestre, de la mucha importancia por fuera a tener está circundado por una terraza, ¿no? Que es una de las características de la arquitectura del bosque. Además tiene otra terraza en planta alta, esta comunicación con el exterior que es muy importante. Igual que otras casas, tiene pocos cuartos y no son cuartos con una función específica. En este caso, entenderíamos que en la parte superior donde se ven unas escaleras probablemente pues estuviera destinado a la cocina, ¿no? Pero más que eso, no hay esta especialización. Y bueno, se localizó ya la adjudicación del lote y los documentos de solicitud que ya conocen que sí tiene el documento. En 1919 se hizo un censo de los jardines del bosque, porque en el bosque lo importante eran los jardines. El ayuntamiento quería que cada propietario entregara un plano de su lote con todas las plantas que había. Siempre estaban haciendo inventarios de plantas. Encontramos el plano, no encontramos ningún inventario de plantas, pero ya también hablando con una nieta, pues ya sabemos qué era cada habitación y marqué en azul el estudio del pintor y al fondo es su recámara. Entonces se ubicó él al sur de la casa y como pueden ver, la mayor parte del predio está dedicado a los jardines. Notarán en la parte derecha de la casa esta de líneas punteadas, que creo que quiso ser muy discreto porque había muchas quejas de que había otras casuchas o otras estructuras de servicio que tenían muchos de los predios y a cada rato el ayuntamiento les llamaba la atención, tenían mucha vigilancia de quitar estas casuchas. Entonces yo creo que lo puso con línea punteada para que no contara tanto, pero pero ahí está. Y aquí les traje también como más fotografías. Podemos ver en diferentes épocas muy distinta la vegetación. En algunos está muy tupido y en otros es un poco menos. Esta es una restauración que se hizo de una fotografía que solamente teníamos una fotocopia. Y bueno, aquí tenemos
Es de llamar la atención, bueno, la figura de doña Tomasa en la ventana con el hijo Filiberto, pues a mí se me figura mucho al cuadro del Carnaval de Morelia, ¿no? Entonces hay algunas dudas de que si realmente ese lugar donde se pintó el cuadro, si era algo que él se imaginó o se basó de alguna manera en la pintura. Pero vean los jardines, vemos al frente otra vez un agave, vemos árboles frutales, vemos también plantas de ornato, ¿no? Esta es otra fotografía que me dio la nieta que yo nunca había visto. Y se ve a la derecha estas construcciones de servicio anexos y pues fotos de la vida cotidiana, ¿no? Al aire libre. Noten también las rejas, otra vez esta simulación o este trabajo de la madera para que se vea pues muy rústica. Y bueno, los grandes rosaté, con el pintor cortando, pasándolos a su esposa y Emilia ahí esperando para recibirlos del altar. Este es otro proyecto que no sé qué tanto se haya involucrado el pintor, pero llama la atención que al ayuntamiento se haya entregado una acuarela, que no es muy común encontrar este tipo de planos, que es una segunda casa que se hizo al sur del lote para su hijo Salvador. Se había proyectado hacer otra casa al norte para Filiberto, pero en eso falleció el pintor y ya Filiberto y su familia quedaron radicados en la casa grande. Llama la atención, bueno, voy a mencionar nada más que ha sido muy difícil. Tengo el catálogo de la exposición de 1984, pero no tengo todas las imágenes. Tengo algunas imágenes que la familia sacó, pero tampoco tengo la certeza de cómo se llamaban, porque nada más son las fotografías de algunas pinturas. Esta la saqué de internet, como pueden ver. Y me llama la atención que esta obra que se llama La Casa del Pintor, en lugar de que pintara la fachada principal o de una manera más formal, se interesó también por estas casas, estas partes de servicio, ¿no? La parte de atrás de la casa, la parte más espontánea de la casa. Y vemos en general cómo desde su lugar en el bosque también va marcando este gran interés por los paisajes. Y vemos estas pinturas que se alejan bastante de lo que había hecho en la academia. Ahorita les voy a mostrar algunos para mostrar el contraste. Este de la derecha es propiedad de la nieta y ella dice, no, pues sí, es una casa cerca del bosque, no en el bosque, pero se ve que le gustaba pintar las casas del bosque. Entonces aquí regresamos a su obra de la academia, que como pues de inmediato, ¿verdad? O sea, no les tengo ni que decir nada porque vemos de inmediato el cambio en el colorido, en las temáticas, en el detalle inclusive de los rostros. Y estas son sus obras tempranas, de los estudios en la academia. A la izquierda es un autorretrato. Y aquí tenemos ya el retrato ya en Morelia, ¿no? Los estudiantes del pintor se llama el de la izquierda, y vemos los rostros trabajados de una manera más fresca, muy distinta. A la derecha es el vocero de periódico, que en realidad, pues es la carita, es su nieto, entonces es una obra tardía, muy diferente el trabajo que con estas primeras obras donde importa muchísimo el detalle. Y encontramos muchísimo trabajo de paisaje de una manera pues distinta, tal vez más libre. Desafortunadamente, la mayoría de la obra no está fechada, entonces no es tan fácil, pero yo noto mucha diferencia, por ejemplo, en estas dos obras. Y pues posiblemente el de la izquierda corresponde más a su época de juventud y este es de la derecha donde ya muestra mayor libertad. Bueno, pues con eso espero haber complementado un poco lo que viene en el texto con las imágenes, porque siento que buena parte de mi argumento descansa sobre las pinturas. Entonces, he hablado con las personas de Fondo Banamex y todavía tengo la esperanza. Ya me contestó la persona que va a checar que hubieran conservado una fotografía de las obras expuestas, porque no he tenido acceso a las obras que creo que iluminan muy bien esta segunda etapa de su vida que no aparece para nada en la historiografía.
Muchas gracias y me da mucho gusto recibir sus comentarios. Muy bien, muchísimas gracias, Kate. Muchas Bueno, gracias, pues Kate.